literatura, de lo que ya está escrito. Y pues bueno, siéntanse libres, en plena confianza, con toda comodidad, de levantar la manita y de preguntar o compartirnos experiencias durante mi intervención. Yo no voy a poder ver la pantalla de ustedes. Le pediría a la bióloga Alejandra, con gusto, tome el micrófono y si hay alguna intervención mientras yo estoy haciendo lo propio, con toda libertad pueda contactar. Bien, hablar de la enfermedad de Chagas implica hablar de un complejo de elementos que suman y que favorecen los perfiles epidemiológicos en todas las latitudes del continente americano. Como bien saben también, poco más de 110 años del descubrimiento inédito en la historia de la medicina, en la historia de la ecología, en la historia de la epidemiología, atribuible al doctor Carlos Chagas en Brasil, quien describe por primera vez el parásito, un parásito que afectaba a la población, pero a la vez describe un cuadro patológico interesante relacionado con la picadura de insectos de hábitos hematófagos. Mucho tiempo ha pasado, más de alguno menciona que muy poco se ha hecho, pero se ha avanzado en la descripción de este complejo epidemiológico que afecta no solamente a la población humana, sino, como vamos a ver más adelante, un listado enorme de especies, mamíferos y de insectos que tienen las mismas características hematófagas a lo largo y ancho del continente americano. El desarrollo del descubrimiento de esta enfermedad ha tenido varias etapas que han marcado la cronología, la historia de esta enfermedad y de todos sus elementos que la componen. En este sentido, a pesar de que el doctor Carlos Chagas ya hablaba desde entonces en su primer documento, en su primer paper, la relación de esta triada importante, por una parte el parásito, el cuadro clínico y el vector transmisor. Tiempo después se va describiendo propiamente dicha la biología de estos vectores. En México no es hasta 1940 que se describe por primera vez eh, el vector en la zona sur de México, en específico en el estado de Oaxaca, y se describe también alrededor de esta fecha algunos casos en población humana y en población de animales domésticos principalmente. Ya en años más recientes se sabe y se ha remarcado la importancia que tienen los vectores como principales transmisores y dispersores de la enfermedad. Hasta esta época se le atribuía hasta un 95% eh, la importancia de los triatominos hematófagos en la transmisión y en la dispersión del parásito entre la población humana y en algunos reservorios domesticados, y se comienza también a hablar de algunos reservorios como son los didélfidos, los marsupiales, como vehículos secundarios para la dispersión de Trypanosoma cruzi, el agente causal de la enfermedad de Chagas. Entonces, la enfermedad, como ya lo saben, o mal de Chagas, es un segundo nombre en el sur, en el cono sur, o fuera de nuestro continente, pues también se reconoce como tripanosomiasis americana. Se trata de una enfermedad infecciosa causada por un protozoario, Trypanosoma cruzi, el agente causal de esta enfermedad, y que es transmitida por insectos triatominos de la familia Reduvidae y del orden Hemiptera. En este sentido, hay que poner atención que las especies que integran el orden Hemiptera vamos a encontrar especies fitófagas y especies hematófagas. De ahí que parte o diverge la especie de las especies de triatominos
que evolucionaron en algún momento de su historia de vida por la adquisición de la fuente sanguínea como fuente alimenticia para poder cumplir con su ciclo reproductivo y productivo. Desde este sentido, y como ya lo mencionamos, los vectores pues constituyen los principales vectores. Todavía hay una importante influencia de los vectores en la transmisión y la permanencia de la enfermedad en la población humana y en las poblaciones de animales domésticos, domesticados y sin duda alguna los silvestres. Además de la forma vectorial, existen otras formas que se les ha atribuido un porcentaje, una proporción que no va más allá del 4.5 en la importancia en su papel como transmisores o formas de dispersión del Trypanosoma cruzi. Por citar, es la transfusión sanguínea, la forma vertical o congénita y, con una proporción baja pero no menos importante, el trasplante de órganos y o tejidos. En las últimas décadas también se han reportado brotes, principalmente en la zona sur del continente americano, de transmisión de Trypanosoma cruzi por la vía oral. Actualmente se reconoce a la enfermedad de Chagas como una enfermedad negligentemente desatendida a partir del 2010 por la Organización Mundial de la Salud. Es importante también de que como personal operativo logremos identificar cuáles son los signos patognomónicos, cuáles son los signos cardinales, los signos que nos ayuden a sospechar como personal operativo si se trata de un posible caso de enfermedad de Chagas. Algunos signos y síntomas que son muy generales y que se pueden confundir con una fiebre, con algún problema estomacal, por citar algunos signos de este cuadro sindrómico, pues dolor de cabeza, fatiga, pero los que no debemos de pasar de nuestra vista es el signo de Romaña y el chagoma de inoculación. Ojo, no en el 100% de los casos que ocurre la infección por transmisión vectorial se van a presentar. Muchas veces van a ser signos muy sutiles, casi imperceptibles, y pues no vamos a tener más que los otros signos que acompañan la primoinfección, que son signos muy visibles. Estas son las imágenes que vemos en el margen derecho de la pantalla. Es el signo de Romaña, que se trata de una inflamación de ambos párpados y que se acompaña también de una linfadenopatía preauricular. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener a nuestro pacientito con una inflamación del nódulo preauricular linfático. ¿Sale? Esto va a estar presente casi en la mayoría de los casos. ¿Cómo ocurre esto? Sabemos que el título de chinche besucona se trata porque al estar dormidos, la zona donde ataca el, el insecto es en la zona del rostro y por la cercanía tanto con la mucosa oral o la mucosa ocular, esta migración del parásito a esta zona provoca esta lesión. Aunado a los signos que pueda presentar el paciente, ya sea el signo de Romaña o el chagoma de inoculación, que no es otra cosa más que la lesión que provoca el insecto tras introducir su estilete para succionar sangre por todas esas enzimas y proteínas de capacidad analgésica y anestésica, mientras está succionando sangre, va a corresponderse con una lesión que puede variar en su tamaño, es de zonas de bordes irregulares, entre 5 y 7 centímetros, a manera de pápula, es decir, con un espesor, grosor, engrosamiento de la piel. En ambos casos van a ser, tanto el signo de Romaña como el chagoma de inoculación, van a ser procesos indoloros. Esto sí es muy importante, ¿no? Si esto se tratase de un golpe, ahí habría dolor, ¿sí? Y habrían otros datos que nada tienen que ver con el piquete o la zona de la inoculación o la zona de succión de sangre del vector. Entonces, además de estos signos y síntomas, es bien importante que como personal operativo indaguemos sobre la presencia del vector en la zona o en la vivienda del paciente. Si el paciente ha visitado algunos sitios reconocidos, yo creo que
para esas alturas casi todos los estados tienen zonas o áreas o regiones denominadas chagásicas debido a la presencia de los triatominos. Entonces, algunos otros signos y síntomas nos van a ayudar a orientar al personal operativo a sospechar de un probable caso de Chagas agudo. Esto es bien, bien importante, solamente en casos agudos. Los casos crónicos son otra historia. Pero para poder confirmar, al menos en la etapa aguda, vamos a poder hacerlo por microscopía, una gota gruesa, un extendido, eso sí lo saben hacer ustedes muy bien. El personal de paludismo, mis respetos para la toma de muestras, las tomas de muestras ante la sospecha de casos tanto de paludismo como de enfermedad de Chagas, va a ser como el parteaguas que nos ayude a confirmar si se trata se trata de la evolución de un caso agudo de enfermedad de Chagas. Para los casos crónicos, por eso lo pongo debajo y muy sutilmente, los casos confirmados necesitan, para poder decir si se trata o no de un caso confirmado, se necesita de la positividad o la reactividad de dos pruebas con diferente principio reactivo. Puede ser dos ELISAs, ¿sí? Uno crudo, uno recombinante, ¿sí? Algunas instituciones siguen utilizando la inmunocromatografía, por ahí se habla ya de algunos datos que pues, pueden variar y pueden no orientar hacia la confirmación, pero también eso es otra historia, es otro tema. Entonces, hay que tomar en cuenta siempre estos datos cuando estamos realizando nuestra actividad en campo. ¿Cómo estamos a nivel mundial al respecto de la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas afecta de manera anual un poco más de 10,000 personas a las que les produce la muerte, al menos en la región del continente americano. Su incidencia oscila alrededor de los 60,000 casos nuevos cada año y de estos, al menos 8,000 son recién nacidos. Los primeros, o al menos la diferencia, hace referencia, perdón por el ruido, estoy en la universidad y creo que están atendiendo algunos asuntos allá afuera. Una disculpa. De estos son recién nacidos. Aquí estamos hablando entonces de transmisión por la vía vertical. Aquí tenemos que reconocer que al menos 21 países de América Latina son considerados endémicos debido a la presencia de alguna o algunas de las especies de triatominos con alta capacidad vectorial. ¿Sale? Y si volvemos un poquito a los temas epidemiológicos, vamos a tener que al menos entre 6 y 7 personas se encuentran afectadas por la enfermedad de Chagas actualmente, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo que hay que reconocer aquí, que además de las otras formas de transmisión, la transmisión vectorial sigue representando al menos el 80% de los casos que se han reconocido como casos confirmados de enfermedad de Chagas. Las otras vías de transmisión, es bien importante también aquí reconocerlo, han permitido la migración de esta enfermedad de importancia en salud pública en el continente americano hacia otras latitudes en el globo. ¿Sí? Actualmente ya tenemos presencia de casos en Europa y en algunos otros países como Australia, Japón, Canadá, el norte de Estados Unidos, donde no existe la presencia, donde no existe el vector implicado en la transmisión. Aquí es donde hablamos ya de las otras formas de transmisión que actualmente se están reconociendo como vías de transmisión de importancia en salud pública, específicamente la transmisión madre-hijo, que nos conduce a la presentación de casos de Chagas congénito. Bien, en México, ¿cómo estamos con respecto a los vectores que transmiten el parásito que causa la enfermedad de Chagas? Es bien sabido que de todos los órdenes, los taxas que tienen capacidad o se les ha reconocido su capacidad de transmitir el parásito Trypanosoma cruzi son las especies de Rhodnius, Triatoma, Mecus y Panstrongylus, que en conjunto llegan a ser hasta 137 especies en todo lo largo y ancho del continente americano. En México, al menos
se han reconocido aquí tengo 31, se han reconocido cerca de 34 especies de triatominos redistribuidos en todo el país. Solamente se ha declarado la eliminación de una especie introducida, Rhodnius prolixus, en la región del Istmo de Tehuantepec. ¿Sale? Esta es de importancia epidemiológica en otras latitudes de Centro y de Sudamérica. De estas, el 21%, el 21 especies se les ha encontrado la infección natural por Trypanosoma cruzi. Sin embargo, esto no representa o podría no representar que todas tengan las mismas habilidades y capacidad de transmitir el parásito en condiciones de transmisión vectorial. Eso es bien, bien importante. ¿Por qué? Y esto está relacionado con, uno, su capacidad y habilidad para la ingesta de alimento. Dos, la capacidad y condiciones físicas del triatomino para alcanzar la saciedad, ¿sí? Es decir, que se ponga pletórico, así como vemos en la imagen a manera de un globito, y ocurra, el tercer elemento es que ocurra la defecación en el momento de la ingesta sanguínea. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si la defecación ocurre justo en el momento cuando el triatomino se está alimentando, se incrementa el riesgo de que ocurra una autoinoculación del parásito en la especie afectada. ¿Sí? Aquí estamos hablando específicamente de la introducción o la autoinoculación del parásito en la especie humana. El reflejo de rascarnos por efecto del prurito nos conduce a la inoculación a la autoinoculación de este parásito. Entonces, esta habilidad varía con respecto de la especie. ¿Cómo se encuentran distribuidos a lo largo y ancho del país? Esta imagen representa una distribución de algunas especies de triatominos presentes en la República Mexicana, emitida por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológicas y Diagnóstico Epidemiológico, el INDRE, en la que nos permite ver la distribución de algunas especies, de algunos complejos, principalmente del complejo Filosoma y del complejo Dimidiata, desde el centro occidente hacia el sur. Aquí estaríamos hablando diciendo, bueno, en el norte no existe. Sí las hay. Posiblemente esta esté relacionada con un subregistro, ¿no? Como podemos ver en este PAI, las especies pertenecientes a los complejos Filosoma, Triatoma palidipenis, Triatoma filosoma, actualmente Mecus palidipenis, Mecus longipenis, Triatoma mexicana, Triatoma mexicana, que forman parte del complejo Filosoma, están ocupando una amplia proporción en las poblaciones reportadas de triatominos en México, y le sigue las especies del complejo Dimidiata, que se localizan en el sur-sureste de la República Mexicana, aunque esta imagen no nos deja ver cuáles serían los genotipos de Triatoma dimidiata que se encuentran distribuyendo. De manera genérica nos dice que cerca del 30% corresponden a poblaciones procedentes del sur-sureste del país relacionadas con Triatoma dimidiata. En esta imagen nos ayuda a comprender la distribución poblacional de triatominos, de las diferentes especies de triatominos. En esta imagen, especies del complejo Filosoma que se encuentran, como ustedes ven, las manchas rojas, ¿sí? Son las áreas de distribución y de especies, lo que nos deja ver aquí que en algunas regiones del país vamos a encontrar este traslape de especies. Eventualmente, por citar algún ejemplo, en la zona de Occidente, estaríamos hablando de Jalisco, Nayarit y Colima, podremos encontrar
triatoma mexicana, triatoma picturata, longipenis, pallidippenis, mazzotti y filosoma. El traslape es altamente amplio, ¿sí? Triatoma hersteckeri, una de las especies más grandes distribuidas y presentes en el país, en la zona costa del Golfo, ¿sale? Cerca del 75% de, de las especies se encuentran en estas zonas, ¿no? Como podemos ver, pues, occidente, centro y una ligera parte de la zona sur, entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero, de Triatoma mazzotti y Triatoma filosoma, los podemos encontrar. En la Huasteca, vamos a estar observando, pudiésemos tener presente Triatoma mexicana y sin lugar a duda Triatoma filosoma. Recordar aquí que entre Triatoma hersteckeri y Triatoma filosoma son especies con alta capacidad en el volumen de la ingesta, ¿sí? Y si tocamos este punto, es importante reconocer que en algunos países del continente, principalmente Bolivia, Colombia, Brasil, se ha hipotetizado que de acuerdo con esta capacidad de ingesta cercana a los 2.5 mililitros de sangre por cada ingesta diaria, podrían conducir, además del riesgo de adquirir la infección por Trypanosoma cruzi, de pérdidas de hemoglobina por causa de ingesta sanguínea de los triatominos en el hábitat donde se encuentra la población humana afectada. Es importante reconocer aquí, como ya lo hemos mencionado en las diapositivas anteriores, que el traslape puede ocurrir no solamente con las especies del complejo, sino con especies de otro complejo. En específico, las especies del complejo dimidiata, aquí estaríamos hablando de genotipos de Triatoma dimidiata, presentes en la zona sur del país, específicamente Chiapas, parte de Guerrero, medianamente parte de Oaxaca y hasta ahí nada más. Entonces, esto está relacionado con su capacidad de dispersión. Si hacemos un análisis de la dispersión o si vemos los análisis de la dispersión de Triatoma dimidiata, podemos ver que existe una influencia importante en la zona sur del país y un islote presente en el estado de Michoacán, altamente relacionado con la migración poblacional, ¿sí? Y no dudo que más adelante tengamos evidencia de procesos de especiación entre entre estas poblaciones de Triatoma dimidiata, tal como ha ocurrido en el mismo sur del país con la especiación y que actualmente ya se reconocen los genotipos, genotipo 1, 2 y 3 de Triatoma dimidiata y que ostentan importantes diferencias con los genotipos de las especies de Triatoma dimidiata presentes en Guatemala, Salvador y Honduras. Si somos un poco reflexivos, bueno, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve saber todo esto a nivel operativo? Pues bien, aquí lo que nos pudiera favorecer el conocimiento de la estirpe de las especies es que de acuerdo con su habilidad para, para, para la búsqueda de alimentos, sobre todo en la temporada de sequías, es posible que cualquiera de las especies pueda ocurrir o pueda presentar los siguientes comportamientos. Visitar el hábitat doméstico, donde tiene una fuente alimenticia segura, o establecerse en el hábitat doméstico formando colonias intradomiciliares del parásito. Y esto, en términos epidemiológicos, representa un incremento en el riesgo de que la población humana adquiera el parásito Trypanosoma cruzi. Quise poner esta segunda, inmediatamente después de la distribución de los triatominos, esta imagen. ¿Por qué? Porque si traslapamos, como por obvias razones, si traslapamos el mapa de dispersión del triatomino, podemos identificar cuáles son las zonas con riesgo o de posibilidad de presentar casos de enfermedad de Chagas en población humana. Y esto es una realidad.
lo vemos en el mapa del continente americano, cómo existe este clino sur-norte. Es decir, se ha observado que de acuerdo con los mapas de dispersión de la enfermedad, existe esta abundancia de casos en la zona sur, pero el caso de México no es nada despreciable, posiblemente relacionado con la notificación, pero recordemos aquí que se deben de sumar las otras formas de transmisión y que sin duda eh, puede incrementar el radio de dispersión de la enfermedad. Aquí como corolario recordar que el parásito va a estar presente en cerca del 99% de los vectores de las Américas. ¿Por qué es importante tener este dato? Porque la educación en salud con respecto a los vectores de la enfermedad de Chagas es muy importante, ¿sí? Alejarlas, más adelante vamos a ver la importancia que tiene tener nuestros hábitats limpios, ¿no? Libres de grietas, entre otras cosas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que casi el 100% de las chinches que tengamos en nuestro país, que veamos o que encontremos en el continente americano, es posible que estén infectadas con Trypanosoma cruzi. La evidencia de esta interacción, de esta convivencia del parásito con la población humana, pues de acuerdo con algunos estudios, data desde 7,000 años atrás, ¿sí? Entonces, esto no es nuevo, ¿no? Esta interacción, este vínculo de las especies humanas con parásitos y posiblemente, o a lo mejor, de acuerdo con los datos de especiación y evolución de los teatominos pueda traslapar por ahí en algún momento de la historia de vida. Bien, aquí con respecto a la biología del vector, es importante recordar que estos insectos se tratan de insectos de hábitos hematófagos y son estrictamente obligados, no tienen otra fuente. Accidentalmente se les ha observado ingiriendo linfa de otros insectos o sangre de otras fuentes como reptiles, ¿sí? No animales de sangre caliente. Entonces, son hematófagos obligados y estos otros comportamientos posiblemente relacionados con largos periodos de falta de ingesta alimenticia, ¿sí? Eh, un punto importante que hay que hacer notar aquí es de que son hematófagos obligados y son generalistas. Como puede obtener sangre de un ratón, puede obtener sangre de un perro, de una vaca y más fácilmente de un ser humano tiernamente dormido, ¿no? En su casa sin mayor problema. ¿Qué le caracteriza a la chinche? Pues que requiere un ámbito estable para la cría. ¿Qué significa? Que la chinche que ha adquirido, la chinche adulta, la hembra adulta que ha adquirido una fuente alimenticia, como sabemos y lo recordamos aquí, que es necesario para cumplir su ciclo reproductivo y lograr una ovipostura. Entonces, la estabilidad de esta fuente alimenticia va a ser determinante para mantener la cría estable, para poder opositar. Y pues bueno, esta estabilidad de la fuente alimenticia también va a ser determinante para el éxito en la cría y el desarrollo de los estadios ninfales de los triatominos. ¿Sale? ¿Qué otros nombres reciben las chinches aquí en nuestro país? Chinches hociconas, picudas, besuconas, algunos otros calificativos de acuerdo con los orígenes autóctonos por regiones, PIC, Zapoteco, ahí tenemos el Simdiví, ¿sí? Pero en otras latitudes ajenas a nuestro país, en Sudamérica, se reconoce como pito, vinchuca, barbeiro, chipo, chupón, ¿sí? El término vinchuca, por ahí para los que todavía aseguramos que no vuelan, se refiere a esta capacidad de
de vuelo y pronta caída, ¿no? Porque eventualmente tienen un vuelo torpe y en las zonas donde, sobre todo esto, si no me equivoco, es de Bolivia, el término, en las zonas donde les fue descrita por primera vez en la región de Bolivia, asociaban esto, un vuelo torpe y una caída tonta, ¿no? Por eso es Vinchuca, ¿no? Si volvemos al tema del ciclo de vida del vector, aquí reconocer que todas las especies de triatominos presentes en el continente americano van a pasar por 3 estadios y a esto le vamos a llamar a que son insectos hemimetábolos que cumplen solamente la mitad del ciclo y no pasan por estadio larval o pupal como lo son algunos dípteros, ¿no? Bueno, como son los dípteros, no algunos, como son. Entonces, estos pasan por un estadio de huevo, 5 estadios ninfales y una fase adulta. Esta última, pues, es la única que tiene la capacidad de habilidad reproductiva. Es bien importante aquí hacer notar que existe un dimorfismo sexual en la que las hembras son un poco más grandes que los machos. ¿Sale? También es importante notar aquí qué es lo que se ha descrito. En los primeros estadios ninfales, el estilete de la ninfa recién nacida, es posible que el proceso de queratinización del estilete sea difícil o difícilmente pueda atravesar la piel de su fuente alimenticia. Entonces, lo que se ha descrito aquí es que la cría puede adquirir el parásito y una fuente alimenticia que le permita alcanzar el siguiente estadio ninfal, sea por medio de la coprofagia, es decir, que se alimente de las heces de la hembra que recientemente ha adquirido una fuente alimenticia. Recordar también que son insectos de hábitos nocturnos y eventualmente durante el día pueden estar escondidas en sus refugios o en los nidos asociados a las especies que son consideradas su fuente alimenticia. Puede ser un rascadero de un ave, un nido de un ratón, en fin. Eh, Algo importante que hay que señalar aquí, y lo pongo precisamente como un highlight, para resaltar esta información, que es posible verlos de día solamente cuando han pasado por procesos de inanición importante, cuando ha habido falta de alimentos. ¿Sale? Bien, si volvemos al tema de esta habilidad que tienen los insectos para transmitir el parásito y que ocurra la transmisión por esta vía vectorial, es importante reconocer y recordar que esta habilidad de transmitir el parásito está relacionado directamente con el efecto o el fenómeno de defecación al momento de alimentarse. Las especies que se les ha observado a nivel de laboratorio que tienen esta habilidad son las especies Rhodnius prolixus, Triatoma infestans, Triatoma barberi, Triatoma dimidiata y Triatoma rúbida. De entre otras, le podríamos sumar Mecus pallidipenis, Mecus filosoma, Triatoma mexicana. Y pues les comentaba también que hace rato de que está relacionado con esta habilidad para defecar. Algunas lo hacen de inmediato, algunas horas después o mucho tiempo después de haber iniciado el procesamiento de la sangre en el abdomen de los triatominos. En cuanto a sus características físicas externas, sus colores pueden variar de muy oscuros, totalmente negros, y algunas trazos eh, medianamente coloridos, hasta muy coloridos y vistosos, no pálidos. Como todo insecto, tiene tres partes importantes o zonas anatómicas importantes: cabeza, tórax y abdomen. Y lo que hay que hacer notar aquí es de que todas las especies van a tener la misma estructura morfológica bucal e intestinal, ¿sí? De acuerdo con sus características morfológicas que le permitan
obtener la fuente sanguínea de sus reservorios o de su fuente alimenticia. Hay algunas especies de triatominos del orden Redúvide que van a ser especies predadoras, ¿sí? O especies fitófagas, eso ya lo habíamos comentado casi al inicio. ¿Qué salta a la vista de la morfología de estas chinches? Que pueden ser de un tamaño muy pequeño. Las especies más pequeñas en el país, si no me equivoco, es Triatoma nítida, Triatoma hersteckeri, Triatoma filosoma, son las especies más grandes, incluso pueden alcanzar más allá de los 3 centímetros de longitud. Y igual, en este mismo sentido, las especies presentes en nuestro país van a variar sus tonalidades, ¿no? Que van desde muy oscuros o muy pardos a algunas especies claras. Si hablamos de Triatoma dimidiata, si recuerdan la imagen que les puse al final en el mapa, hay especies que de acuerdo con sus características cromáticas son un poco más claras. De hecho, la doctora Monroy hace poco publicó un artículo al respecto de de un proceso de especiación en Triatoma dimidiata de cuevas. Entonces, algún proceso evolutivo las ha llevado a perder un poco el color y verlas un poco con tonalidades mucho más claras con respecto a aquellas que están en la vida silvestre. No voy a meter mucho en aspectos morfológicos, creo que todos el personal operativo hemos visto al menos alguna de las especies de nuestra región. En cuanto a sus características, sabemos que son planas cuando están en ayuno, sin alimentarse. Lo que salta también a la vista es esta característica que tienen en la cabeza, los dos ojos compuestos y dos pares de ocelos detrás de estos, un par de antenas que están relacionadas íntimamente con la habilidad para detectar algunos compuestos químicos emitidos de las especies que utiliza como fuente alimenticia, el CO2, el ácido carbónico y el ácido láctico, que han sido relacionados fuertemente con la capacidad y habilidad de la chinche para detectar su fuente alimenticia. Después del rostro, después de la zona rostral, en esta zona estaríamos viendo la proyección del estilete, que es de utilidad para la succión de la fuente alimenticia. Un poco más de su biología, tienen una alta capacidad para producir grandes cantidades de huevos y esto pues facilita el establecimiento de colonias. Dijeras, pudiéramos decir o atribuir a, bueno, son una cantidad importante si hay una colonia establecida. Lo que es importante reconocer aquí es de que del 100% de la descendencia, al menos un 25-30% llegan a la vida adulta. También ellos tienen predadores naturales, tanto en los hábitats silvestre, cotono y doméstico. Su periodo de evolución o desarrollo desde la fase de huevo hasta alcanzar la etapa adulta van o pueden variar o pueden llegar hasta los 2 años, ¿sí? Con diferentes temporalidades de acuerdo con el estadio de que se trate. Al menos 30 días en la etapa de huevo, de 8 a 12 meses en las etapas ninfales y hasta 15 a 24 meses en la etapa adulta. Ya hablamos de algunas características, ya hablamos de la distribución, ya dijimos de que se trata de factores de riesgo para la adquisición de la infección por Trypanosoma cruzi por esta habilidad que tiene el vector para poder transmitirlo. Y es en efecto este contacto, esta interacción entre el humano y el vector, este último con habilidad antropofílica. Bueno, si hay otras fuentes de alimento, ¿por qué preferir la fuente alimenticia humana? Es posible que sea muy sencillo, ¿no? Nosotros somos de hábitos diurnos, algunos muy pocos somos de hábitos nocturnos, pero pues bueno, si comparamos la piel, por ejemplo, citar algún ejemplo de un animal versus a la de una persona, pues la piel del ser humano es un poco más suave y es posible que esto esté relacionado con la habilidad del triatomino para poder atravesar la piel y adquirir una fuente alimenticia. La habilidad que estos han adquirido se podría deberse a esta facilidad para obtener la fuente alimenticia,
a tener una fuente alimenticia en el hábitat doméstico de manera permanente y sin mayor dificultad, donde no existen predadores naturales. Entonces, pudieran ser como las razones por las cuales se establecen las colonias de vectores al interior del hábitat doméstico. Esta imagen me gustó mucho, es tomada de un artículo de hace algunos pocos años y nos pinta el escenario de un ciclo de transmisión selvático o silvestre y doméstico en un medio rural, ¿sale? Desde la perspectiva epidemiológica, ¿qué nos representa esto? Si el ciclo se mantiene en el hábitat silvestre, la poca presencia de población humana nos estaría diluyendo la importancia epidemiológica porque el humano llegó a ese hábitat y se estableció, pasó a formar parte del ciclo de transmisión. Mientras que si el parásito sale, si el vector sale del hábitat silvestre y se establece en el hábitat doméstico, se forma un ciclo de transmisión doméstico-rural. Aquí le he sumado periurbano por este efecto antropogénico y de disturbio que hemos tenido en los últimos años con el crecimiento no controlado de las poblaciones urbanas. Cada vez invadimos el territorio silvestre para establecimiento de la vivienda humana. Entonces, esto incrementa el riesgo de contacto y de ahí la importancia epidemiológica para la transmisión del parásito Trypanosoma cruzi y para el riesgo del incremento de poblaciones de triatominos en los hábitats periurbanos. El ejemplo que vemos aquí está relacionado con chinches de hábitos silvestres, todas son de hábitos silvestres. Nosotros nos hemos metido, hemos pasado a formar parte de estos ciclos y esta flechita en rojo que nos está indicando esta inclusión, ¿sí?, del hábitat doméstico en el hábitat silvestre nos ha permitido de alguna manera invadir los hábitats y pasar a formar parte de estos ciclos de transmisión. Además, es importante mencionar que por los hábitos de vuelo, de acuerdo cuando ha pasado un ciclo de inanición importante, el vector pues puede migrar por vuelo o eventualmente migrar entre los recursos, las cosechas del humano y llevarlos hacia la vivienda humana, ¿no? Entonces, pueden ser estos u otros medios por los cuales puede migrar la chinche a los hábitats silvestres. Les voy a retomar el ejemplo de Triatoma dimidiata, el aislado de Triatoma dimidiata que se encuentra en Michoacán, ¿no? Cuando es una especie que históricamente se ha encontrado en la zona sureste del país. En ese sentido, se ha planteado una hipótesis que dicta más o menos de la siguiente manera: el grado y la naturaleza de la conectividad ecológica, es decir, la conexión entre el hábitat silvestre, el ecotono, que es la zona de cultivos, maíz, caña, lo que fuera, y el hábitat doméstico, esta interacción van a fungir como factores determinantes y que incrementan el riesgo de exposición de la población humana a cualquiera de las zoonosis. Y esto incluye a la enfermedad de Chagas. Bien, retomando el tema de los hábitos del vector de la enfermedad de Chagas, es importante mencionar que las especies, como ya lo vimos de acuerdo con la distribución de triatominos en el país, las especies del complejo Filosoma y Dimidiata son las más importantes para la transmisión de Trypanosoma cruzi, cualquiera de los DTUs, ¿sale? En el hábitat doméstico, porque tienen la capacidad de visitar. En los últimos años se ha hablado ya de triatominos visitantes, llegan, toman la fuente alimenticia y se regresan a su hábitat, o con capacidad de invasión y de colonizar el intradomiciliario. Es importante reconocer que después de las intervenciones de control
de fumigación, de aplicación de insecticidas, estas disminuyen, pero si las fuentes, ¿sí? Los shelters, los refugios de las chinches están muy cercanas al hábitat o donde está localizada la vivienda, esos pueden regresar toda vez que ha pasado el efecto del químico aplicado. Ya hablamos de que tienen hábitos nocturnos, de que se esconden en grietas, detrás de cuadro, estas cosas ya las sabemos, pero se habla también de asociaciones importantes en el hábitat silvestre, donde se asocia, de acuerdo con la especie, a refugios entre desechos de árboles o palmas, no en todas las especies, en palmas es más común en las especies del sur del continente americano, pero que se ha observado en México. La asociación estrecha con especies animales, hablamos de que son especies eh, que se acomodan fácilmente a otras especies. Si hablamos de especies animales terrestres, tenemos la presencia o la descripción de Triatoma neotomae, que se asocia específicamente al ratón de campo neotoma, ¿sí? Un ratón que hace sus cuevitas en el campo y esos son sus refugios. Y pues ahí se han encontrado estas asociaciones estrechas. Hablamos de efectos de nicho ecológico. Esta imagen que también, o que seguramente ustedes ya la reconocen fácilmente, en las viviendas de paredes de bajareque, techos de palma, representan hábitats importantes donde la chinche cuenta con un refugio durante el día o fuente alimenticia permanente para sobrevivir en lo que pasan las horas de luz y en las horas de oscuridad regresar a la fuente alimenticia en la que el humano se ve expuesta. Cuando hablamos de nicho ecológico, de cualquier otra de las zoonosis o antropozoonosis, podemos equiparar este ciclo, ¿no? Que representa la enfermedad de Chagas y que involucra a triatominos para la transmisión del parásito hacia las especies de sangre caliente. En cuanto a las medidas de control vectorial, es importante tipificar las medidas básicas que se requieren o que deberían ser tomadas en cuenta tanto por la población, porque una parte del control tiene que ser responsabilidad de la población, otra parte corresponde al Estado, en este caso al personal de salud. Y bien, entonces están relacionadas con la mejora de la vivienda y que permitan reconocer a los animales como reservorios importantes para Trypanosoma cruzi y fuente alimenticia de los triatominos fuera del rango del hábitat doméstico. Y pongo aquí animales domésticos o domesticados porque puede ocurrir que animales como ovejas o cabras o incluso cerdos puedan dormir al interior de la casa habitación de las personas y esto incrementar el riesgo de exposición a vectores infectados. Se ha reconocido que las infecciones por Trypanosoma cruzi ocurran mayoritariamente al interior de la vivienda y a quienes se les ha relacionado con un mayor riesgo a menores de edad, adultos y a mujeres. Por eso, en los perfiles epidemiológicos vemos cuáles son los grupos de riesgo, ¿sí? Y vemos estos periodos. Se ha hablado mucho de que un menor de edad infectado, no diagnosticado y no tratado, se trata de un adulto con enfermedad de Chagas crónico en cualquiera de sus formas clínicas. Y en fin, sale por esta información que nos da los perfiles epidemiológicos y que está relacionado con los hábitos o las posibilidades de la población que habita en esas viviendas. Entonces, vamos a considerarlos a estos como grupos vulnerables, ¿sí? Que se les incrementa el riesgo de adquirir la enfermedad. Entonces, esta imagen lo que nos puede decir que si mejoramos la vivienda, disminuimos la presencia de reservorios, en consecuencia, disminuimos poblaciones de vectores y, sin lugar a duda, de la transmisión o dispersión de Trypanosoma cruzi por la vía vectorial y tenemos menos población infectada.
Las otras medidas de control que se han empleado, no solo en México, sino en el continente americano, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es el uso de insecticidas, tanto intradomiciliarios como extradomiciliarios, de efecto inmediato o de efecto residual. Y la última medida, o una de las otras medidas que se ha empleado para el control del vector, es la educación de salud. Muchas personas, incluso las infectadas, pueden no llegar a reconocer el vector, ¿sale? Sobre todo en sus características. Es bien importante que sepamos o que tengamos en cuenta esta distribución. Es posible que me tocó en la zona de Michoacán alguna vez encontrar a pacientes que tenían ese traslape de triatoma dimidiata con triatoma longipenis y o las confundían o no las relacionaban, ¿no? Con que sepan que es una chinche de Chagas es suficiente para reconocerlas como un factor de riesgo que deben alejar de la vivienda humana. Entonces, volviendo al tema del control químico, las formas que nos han permitido reconocer esta disminución de las poblaciones de vectores al interior de las casas habitación es el rociado residual intradomiciliar en al menos 2 ciclos por cada localidad confirmada como positiva a triatominos. Aquí no hay que esperar a ver si el triatomino está infectado o no. Aquí ya vimos una colonia al interior de un domicilio, es necesario, pertinente y obligatorio realizar el rociado residual, ¿sí? Para disminuir cuanto antes las poblaciones al interior de la casa. Lo que debería seguir es el mejoramiento de la vivienda, porque si la vivienda continúa en las mismas condiciones, el restablecimiento de la colonia es casi inevitable. Los estudios entomológicos antes de rociado residual o ambiental son importantes para poder evaluar cuál va a ser el impacto de este rociado o de esta fumigación o nebulización en la zona donde encontramos la presencia de chinches al interior de los domicilios. Entonces nos permite evaluar la eficacia de nuestra intervención. ¿Cuáles son los insecticidas que se han reportado o que se han utilizado mayoritariamente en el continente americano? Deltametrina, cialotrin, ciflutrin, beta-ciflutrin y cipermetrinas. Permetrinas básicamente que han permitido la disminución de las poblaciones en las poblaciones donde se han localizado chinches infectadas o no infectadas. Aquí repito, no es necesario hacer una evaluación diagnóstica de la presencia del parásito en el insecto. Si hay chinches al interior de una casa, esa población o esa casa es positiva. La vigilancia vectorial, aquí podemos apoyarnos de la población, por eso es muy importante la educación antes de realizar cualquier intervención. Y esta puede ser, de acuerdo con términos epidemiológicos, puede ser pasiva o activa. Activa es la que realizamos el personal de salud y pues pasiva es la que nos ayuda la población para colectar triatominos. Esto es bien importante, hay que enseñarles cómo manejarlos, a no tocarlos con las manos desnudas, a cómo guardarlos, a quién acudir, a cómo etiquetarlos, en fin, todos esos procesos que ustedes ya saben. ¿Cómo proceder? Aquí toca identificar dónde fue encontrada la chinche, ¿sí? Si dentro o fuera de casa. Posteriormente hacer un diagnóstico de infección por Trypanosoma cruzi, pero repito, si se encuentra una chinche tanto fuera como adentro, es necesario realizar la intervención. Lo demás, esto es secundario, ¿sale? El control químico es la actividad primordial que se debe realizar toda vez que se detecta una chinche dentro o fuera de casa, independientemente si se trata positiva o negativa. Es bien importante que la población sepa distinguir. Ustedes ya deben de tener un perfil entomológico relacionado con los vectores de Chagas para poder ofrecer a la población y ellos mismos puedan identificar si se trata de una chinche fitófaga o de una chinche hematófaga. Eso es bien importante y se trata de educación. Y en efecto, este es el último punto. La educación en salud va a ser tanto para la población como el personal de salud, porque
pudiera atreverme, o no sé si sería demasiado osado, que muchos compañeros pues pueden no tener conocimiento incluso sobre cómo se transmite. Me ha tocado platicar con colegas que todavía piensan que se transmite por pisar suelo húmedo, lodo, que se transmite por la pulga. Entonces, aquí toca hacer actividad importante en la promoción y educación para la salud. Permítanme un segundo, se me está apagando la computadora, por favor. Bien, entonces hablamos de educación en salud y el objetivo pues es crear conciencia y que la población conozca y reconozca el riesgo que tiene el tener chinches en la casa, ¿no? Y la relación con la enfermedad de Chagas va a ser bien importante. Entonces, lo que se busca aquí o que se debe buscar aquí es la participación de la población. ¿Sale? Y tener personal de salud capacitada, de escuelas, el personal de las unidades médicas va a ser bien importante como equipo en la vigilancia pasiva de la presencia de triatominos en la localidad. Hay que formar comités, a lo mejor todo esto es como mucha talacha, pero las imágenes que ustedes están viendo fue parte de un proyecto realizado por el equipo de la doctora Ramsey en el 2009 en una localidad cercana a la capital del estado de Chiapas, en el que se realizó toda esta actividad de promoción y educación para la salud relacionada con la enfermedad de Chagas. Se pueden utilizar pósters, trípticos, actualmente ya tenemos las redes sociales y nos ayuda en demasía a difundir la información clara, expedita, veraz y sobre todo oportuna en las localidades donde tenemos presencia de chinches hematófagas relacionadas con la transmisión de Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas. De mi parte es todo, les agradezco la atención prestada y estoy atento a preguntas o comentarios relacionados con el tema. Muchas gracias. Bien, estoy atento si tienen alguna duda o comentario que nos quieran compartir. Así déjalo. Hola compañeros, ¿alguna pregunta? Bueno, como vieron, creo que la información que nos dio el doctor Suri fue sumamente completa. La gran importancia que debemos de tener vigilancia dentro del campo, ya que para nosotros hemos tenido casos agudos y a veces creo que los pasamos un poco por alto y como nos dijo el doctor Suri, los dejamos desapercibidos y se vuelven casos crónicos de, como ya sabrán, durante muchos años, y alguien que se puede detectar a tiempo, que podemos prevenir, tomar todas las medidas. Es muy importante, muy importante que tomemos en cuenta todo lo que nos presentaron ahorita. Ahorita con la pandemia, pues ha sido más difícil trabajar, tener acceso a esas localidades que tanto hemos querido trabajar, sin embargo, no desatenderlas. Suri, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podrías aclararles un poquito o nuevamente recalcarles en qué momento es importante tomarles gota gruesa a los pacientes? Porque creo que por ahí a veces por error seguimos queriendo tomar gota gruesa en casos crónicos, cuando en gota gruesa, en casos crónicos que creo que ya no están válidos. Sin embargo, de favor les podrías recalcar un poquito esa parte de tomarles gota, de hacerles gota gruesa en casos agudos, de favor. Claro que sí, con mucho gusto, bióloga.
Aquí es bien importante tener en cuenta los factores de riesgo epidemiológico. No en todos los casos va a haber signo de romaña ni chagoma de inoculación. Si yo sospecho, porque sé que hay chinches en la zona, y tengo a un joven, a un niño que presenta fatiga, dolor de cabeza, no hay tos, para no decir que es COVID, pero ha perdido el apetito. Hay diarrea, la diarrea muchas veces en los cuadros, en infecciones agudas, en infecciones, en enfermedades infecciosas es muy presente. Hay datos de inflamación abdominal, esto lo vamos a mencionar así, porque es personal de salud, que pudieran sugerir el crecimiento del hígado, del vaso, y que la persona se siente agitada, taquicardia. Yo debo sospechar de una infección aguda de enfermedad de Chagas. Sí. A partir de la primo inoculación, hoy me picó la chinche, mañana comienzo con dolor de cabeza, fiebre, diarrea y taquicardia, palpitaciones. Recordar que la enfermedad de Chagas, el Trypanosoma cruzi, tiene tropismo por músculo cardíaco y músculo liso. ¿Sí? Músculo liso de las paredes intestinales, músculo cardíaco, en específico el corazón. Y hay datos que me sugieran que esa inflamación de la pancita del recién nacido, del bebé, del niño de 5 años, de 10 años, y no hay chagoma de inoculación y no hay signo de romaña. Ojo, aquí con toda la situación de seguridad es bien importante apoyarse de la mamá del niño, de la niña, para hacer la exploración. Nunca lo hagan solos. Entonces, ese es el momento. Y sé que hay vectores en casa, ¿sí? Que hay vectores en la comunidad. ¿Sí? Esta indagatoria va a ser precisa, ¿sale? Es momento para tomar una gota gruesa y extendido, ¿sale? Aquí no es toma de sangre para buscar anticuerpos. Aquí no vamos a encontrar anticuerpos. ¿Cuándo podemos encontrar también alta parasitosis? Yo llego hoy a la localidad y el día de ayer dio a luz a una señora de 10, 15 años, no sé, bueno, de 15 a 20 años, y lo digo así porque en Chiapas es muy común señoras de 12 años, perdón que lo diga así, dando a luz. Eh, en fin, entonces da a luz la persona y el día de hoy tengo un niño, un recién nacido, un neonato, postrado en fiebre, no quiere alimentos, no tolera la alimentación. Hay datos de inflamación del hígado, tiene la pancita así infladita, gota gruesa otra vez, taloncito, piquete, gota gruesa y extendido. Es posible que se trate de una transmisión vertical, tanto al niño como a la madre, tanto al recién nacido como a la madre. ¿Por qué? Porque en el último tercio de la gestación se pueden incrementar o reactivar las infecciones crónicas. ¿Sí? ¿Por qué no es útil la gota gruesa en pacientes crónicos? Porque la infección ya está establecida y solamente en reactivaciones a causa de déficits inmunológicos relacionados en la mayoría de los casos con VIH, con tuberculosis, es posible que encontremos en circulación periférica el parásito. De lo contrario, no. Para los crónicos, ELISAs de preferencia, ahí sí tomamos nuestro tubito con botón rojo, eh, una muestra de sangre de 5 o 10 mililitros y se va al laboratorio si sospecho de Chagas crónico. El ELISA no nos sirve para Chagas agudo, para infecciones agudas por inoculación temprana o previa de Trypanosoma cruzi a causa de vector. ¿Sale? ¿En qué otras ocasiones puedo tomar una gota gruesa? En la zona de Puebla creo que hay una zona de, 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 de producción de caña, de azúcar. Es posible también que haya de moras, zarza, y esas
he sabido de casos de que en esas zonas hay presencia o de chinches y que ocurra la ingesta. Recordar aquí que la vía oral es considerada una forma de transmisión del parásito. ¿Cómo o qué signos debo estar alerta para indagar un posible caso de infección por la vía oral? Ahí sí, diarrea profusa, hepatomegalia y la taquicardia son muy patentes. Fiebre, una temperatura sumamente alta, ¿sale? Eh, y esta puede ocurrir en un periodo de 7 a 12 días. También ahí debo de tomar gota gruesa y extendido. Solamente la gota gruesa nos va a servir y el extendido para casos agudos, nunca para casos crónicos. ¿Sale? ¿Hasta ahí está bien, Alejandra? Doctor Suri, preguntan qué significa cuando se envía una muestra y el resultado es indeterminado. Preguntan de la Juris 9, por Muy bien, favor. muy bien. Muchas veces, cuando una muestra de sangre se va al laboratorio estatal o al INDRE y resulta, tanto en el laboratorio estatal como en el INDRE, se van a correr dos pruebas. Es una ELISA, pero con diferentes principios inmunológicos. Una se corre con antígeno crudo, cepas mexicanas, y una con antígeno recombinante. ¿Qué quiere decir esto? Que es un antígeno derivado del Trypanosoma cruzi de laboratorio y el recombinante que se espera o se estima que tenga antígenos procedentes de las 6 cepas de Trypanosoma cruzi, que nos amplía la capacidad para detectar. Entonces, cuando solamente el 50% o solamente una de las dos pruebas resulta positiva, el resultado es indeterminado y se tiene que tomar otra prueba y reenviarla al laboratorio para volver a correrla. De eso hablamos cuando hablamos de resultados indeterminados. Gracias, doctor Suri. Ya llegó la doctora Anita, para que les dé unas palabras. Gracias, bióloga. Doctora Anita, buenas tardes. ¿Tienen más preguntas, compañeros? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por habernos acompañado a esta capacitación. Recordemos que la enfermedad de Chagas es una de las enfermedades que es de mucha importancia y que de repente no la estamos viendo así con tanta importancia en las localidades. En nuestro estado tenemos en todo el estado, a lo largo de todo nuestro estado, de los 237 municipios, tenemos la presencia del vector y muchas veces los pacientes nos llegan porque conocen a alguien que trabajó en vectores, porque alguien les dijo que aquí en vectores se ven ese tipo de enfermedades y así es como podemos detectar a los pacientes. Y las estrategias que hacemos para el control de este tipo de vector también es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de estas estrategias es que vamos a lograr el control de la enfermedad, de la transmisión a través del triatoma en los pacientes. Es muy grato de repente platicar con los compañeros de vectores y que los propios compañeros sean los que luego nos refieren a los casos o se los refieren a los epidemiólogos para poderles dar la atención adecuada. Entonces, sí es muy importante este tipo de capacitaciones para que nos actualicemos, para que estemos teniendo la información lo más oportunamente posible y de esta forma podamos, controlar el vector y disminuir la incidencia de esta enfermedad por transmisión vectorial. Muchas gracias a todos. ¿Ya nadie tiene más preguntas? Creo que no.
Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Suri. La verdad es que siempre es un gusto escuchar sus pláticas. Aprendemos siempre cada día más de este tipo de enfermedades, de los vectores. Y pues muchas gracias por ayudarnos a actualizar a nuestro personal y que nuestro personal esté siempre pues con la mejor disposición para poder escuchar este tipo de capacitaciones. Le agradecemos mucho, doctor. Digo, me ha tocado un poco de mucha complicación con las actividades que se tienen que hacer aquí en la oficina central. Sin embargo, también la capacitación para el personal médico fue una capacitación muy buena, muy productiva. Los compañeros médicos pidieron la grabación de la capacitación porque les interesó mucho este tema. Muchas gracias. Y pues si ya nadie tiene más que agregar o alguna otra duda. Ok, les agradecemos a todos su participación y al doctor Suri también, muchísimas gracias. Y pues estaremos pendientes de próximas capacitaciones. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, doctora Anita. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder participar con ustedes. Tienen un servidor, tienen mi contacto en pantalla. Siéntanse con libertad de poder contactarme por cualquier duda. Siempre en la mejor disposición de poder apoyarnos. Pasen muy buenas tardes. Me despido. Hasta pronto. Adiós, doctor Suri. Muchas gracias. Hasta luego, doctora.